coral, buena palabra esa. Y orquestal, claro, mutual. Y también hay que hablar de lo que está pasando en el Congreso, lo que viene pasando en el Congreso desde la semana pasada y lo que va a pasar también hoy, que tiene que ver con la discusión por la ley ómnibus en comisión. Y está en comunicación con nosotros Federico Storani, histórico dirigente radical, ex diputado. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días, Martín Candalaf en el programa de Gustavo López, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Federico. Bueno, primera pregunta, voy al hueso. Vos te referiste, creo que este fin de semana, con respecto al paro de la CGT del 24 de enero y llamaste a la UCR o a parte de la Unión Cívica Radical a acompañar el paro. ¿Por qué? Bueno, porque se dan todas las condiciones. Antes se reclamaba justamente de la Central de Trabajadores que tuviera posiciones firmes cuando se afectaban los intereses de los trabajadores y de la nación, porque en este caso ambas cosas, no solamente son los trabajadores, sino que también es la nación la que está en juego. Y entonces ahora hay que ser consecuente. Cuando se llama una medida de fuerza, justamente en defensa de esos intereses, hay que acompañar, hay que estar. Uh-huh. Desde mi punto de vista, el decreto de necesidad de urgencia es manifiestamente inconstitucional. Esto no lo digo solamente yo, lo han dicho también constitucionalistas que públicamente señalan que votaron a Milei, como Sapsay, por ejemplo. Uh-huh. Pero esto se enmarca primero en un brutal ajuste que no tiene nada de nuevo. Es más de lo mismo, de aquella idea del famoso anarcocapitalismo y todo ese verso no quedó nada. Es un ajuste ortodoxo que recae sobre los sectores más vulnerables. Es lo mismo que se intentó hacer con Martínez de Oz, asentado en las bayonetas, y también con el periodo Menem-Cavallo. Y ambos casos resultaron muy, pero muy mal para la Argentina. Por lo tanto, tanto el DNU como la ley ómnibus, que abre la puerta a la enajenación de empresas, incluso a sectores privados, y también la derogación de la ley de tierra, que pone en peligro nuestra soberanía, que no es solamente la anécdota, que no es tal, pero que sería una anécdota de una estancia en el sur, es la posibilidad de perder soberanía alimentaria vendiendo la pampa húmeda, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando se le pone nombre y apellido a una empresa privada y a una persona para ser favorecido en los negocios del litio por cadena nacional. Eso es escandaloso. Del mismo modo que vender empresas que son vanguardia en tecnología, como el caso de ARSAT, o yacimientos petrolíferos fiscales, que no es deficitaria, sino que ha dado superávit. Todas esas cosas son imposibles de tolerar. No es solamente entonces la forma, es también el fondo, y nosotros estamos cumpliendo el papel que el pueblo nos ha dado, que es el de oposición. Ya te voy a preguntar de lleno por la ley y para ir analizando y por lo que está pasando en el Congreso, pero hay algo que a mí me llama la atención, o por lo menos me genera dudas. Para la UCR, o por lo menos para vos, ¿ya sanaron las heridas con la CGT? Siempre pensando en aquellos 13 paros generales contra Alfonsín que tanto daño le hicieron, o acá aplica la frase de los une el espanto. No, creo que es lo primero, porque yo creo que la propia dirigente de la CGT, ahora que se hicieron muchísimos documentales por los 40 años de la democracia, escuché mucho de sus dirigentes señalando que se habían excedido en ese momento, incluso el propio Saúl Baldini, hagámosle un homenaje. Me tocó ser diputado con él y él reconoció en su momento que acompañó, que mejor dicho, que nosotros acompañamos como radicales, que éramos nosotros en ese momento de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, los actos por Pampas y Trabajo, incluso antes de la recuperación de Malvinas, que fue lo que luego produjo la posibilidad de la recuperación democrática, ¿no? Entonces, esa reconciliación ya ha existido. Bien. Yo creo que acá lo que hay que hacer fundamentalmente es buscar los puntos de unidad entre los sectores de origen popular, y eso es de lo que se trata, porque la división de las grandes mayorías termina con que gobiernan estos sectores
muy minoritario desde el punto de vista de la representación de los intereses. Y recién marcabas que no te gustaba de la ley Ómnibus. Y ahora te hago la pregunta inversa, que sí te gusta. ¿Qué te parece loable de la ley Ómnibus que se está debatiendo? Bueno, hay algunos temas que significan algún nivel de eliminar trabas burocráticas que a lo mejor entorpecían la tarea para algunos sectores vinculados fundamentalmente a la exportación, que pueden ser razonables y que en todo caso, si se mandan individualmente, pueden ser considerados. Pero en general es todo muy malo, porque incluso la desregulación completa de la economía, acompañada con un plan de apertura, lo que va a hacer es que las pequeñas y medianas empresas, aquellas que tienen 40 trabajadores hoy, por ejemplo, para tomar un ejemplo supuesto, se van a quedar con 2, es decir, 38 los van a despedir, porque ya no van a producir absolutamente nada, sino que simplemente se van a convertir en importadoras. Entonces, a un problema de inflación con recesión, como el propio gobierno reconoce que va a tener... La estanflación, ¿no? La famosa estanflación. Exactamente. Se le va a agregar también aumento de la desocupación, con despidos masivos que ya se están produciendo en muchos lugares. Ahora dentro del Congreso, no toda la UCR tiene la misma posición. Rodrigo de Loredo, por ejemplo, quizás era más dialoguista, a pesar de que el fin de semana se lo vio bastante ofendido en redes sociales. Digo, adentro, esa ala dialoguista dentro del Congreso no marca la misma postura quizás que vos, Federico. Es cierto, yo creo que las posiciones iniciales de Rodrigo de Loredo, para ser suaves, eran bastante claudicantes, pero como es bastante oportunista, ahora recurre en chancleta y trata de acomodarse, ¿no? Pero sí, no nos representa, pero también rescato a otros legisladores que han hecho pública su posición, como Fernando Carvajal de Formosa, como Pedro Galimberti de Entre Ríos, como Pablo Giuliano de la provincia de Buenos Aires, que lo han hecho expresamente y han sacado un documento, y muchos otros, también diputados de Jujuy. Por lo tanto, yo creo que no la va a tener fácil el propio de Loredo en el bloque. ¿Cuál es haciendo una mirada más amplia, ¿no? Una mirada más general, ¿cuál crees que es la estrategia del gobierno con respecto a la ley Ómnibus? Estrategia en el Congreso, me refiero, ¿no? Sigue siendo la de vamos por todo, no nos importa nada, le digo coimeros a los diputados, les digo que si no aprueban la ley, el ajuste va a ser peor. ¿O crees que en algún momento esa impronta y ese avance en algún momento va a claudicar? Y cuando llegue en algún momento, tiene que ser en estos días, y va a empezar a negociar más puntos todavía de los que ya está negociando. Te lo digo más claramente, creo que la realidad los va a ubicar, porque este tema de avasallar y querer llevarse a todo el mundo puesto, encuentra en la Argentina una sociedad que todavía tiene cierto nivel de organización y estructurada, no es cualquier país. Por lo tanto, no va a ser tan fácil. Por supuesto que forma parte de una táctica por parte del gobierno, decir, bueno, si no me sacan la ley como una forma de extorsión, el ajuste va a ser peor todavía, porque lo vamos a hacer igual. Eso es una clarísima extorsión. Pero no es solamente el ajuste, vuelvo a repetir. Es el ajuste y es también la posibilidad de poner en riesgo patrimonio nacional y soberanía nacional. De eso estamos hablando también. Entonces, no se puede discutir desde la toga de los jueces, una cosa hollywoodense media ridícula con un insólita. martillo. Que hasta ahora nadie le dio una buena explicación a eso, ¿no? Digo, esto son detalles, pero le explicamos a la gente, dentro de la ley estaba que los jueces tienen que usar toga y martillo. Algo que yo pregunté a distintos jueces y a distintos fiscales, y nadie me sabe explicar bien por qué demonios quieren ponerle toga y martillo a los jueces. No se entiende. No, porque además nunca existió en la tradición argentina. Claro. Eso es simplemente copiar de las películas norteamericanas. Se ve que hay algunos que están muy enamorados de eso. Sí. No tiene nada que ver. Por lo tanto, la verdad es que mezclar esas cosas que pueden aparecer banales y triviales con la venta de empresas nacionales importantísimas, con la posibilidad de derogar la ley de tierras,
con prácticamente la derogación completa de la legislación laboral que afecta incluso un artículo de la Constitución como es el 14 bis. Son cosas que no pueden ser tratadas todas en conjunta y de manera expresa. Déjame, Federico, preguntarte por un tema que está muy, muy en boga en las últimas horas, que tiene que ver con el impulso del gobierno a la baja de la edad de imputabilidad de los 14 años. Hace un ratito nada más Diego Santilli publicó un tuit donde también apoya y dice que hay que bajar la edad de imputabilidad. Me interesa mucho tu opinión al respecto. Mira, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar porque en otros lugares del mundo no ha sido solución ninguna y el acento hay que ponerlo principalmente en un sector tan vulnerable como es la primera etapa de la adolescencia, en la prevención y en la educación y en la contención social. No es por la vía de la represión como vamos a lograr nosotros salir de esta situación. Si los recursos escasos que existieran se pusieran mucho más en una acción social claramente planificada, en mejorar los niveles de educación, en tener mejores niveles de prevención y de contención, es muchísimo más eficaz que bajar la... No, eso seguro, y sin ánimo de polemizar, Federico, simplemente para intercambiar opiniones. Yo creo que ahí no todos coincidimos en eso, pero mientras tanto tenés menores de 15 años que agarran un arma y matan. Y saben que no va a pasar nada después, ¿no? Bueno, pero ellos tienen un sistema o un régimen para los menores. A partir de los 16, antes no. No, también tienen algunas formas de custodia que pueden ser utilizadas. Lo que pasa es que la ley tiene que aplicarse en su integralidad. Por supuesto que para cumplir penas sí es a partir de los 16. Tampoco sirve volver al famoso tema del patronato y de algunas otras cuestiones que han existido que no han dado resultados. Creo que hay que ser mucho más creativo en estas cuestiones, por eso insisto tanto en la contención, en la prevención, en la acción social. Y déjame que te diga algo, ahí juegan un papel también, una de las cuestiones que también están hoy en veremos de continuar o no, como son los clubes de barrio que juegan un papel de contención muy importante. Porque son redes de contención que muchas veces no se ven, pero sacan a más de un chico de la calle o del mayor peligro, digámoslo con todas las letras que existen en este momento, que es caer prisionero de las drogas, que es una terrible epidemia. Sí, por supuesto, son funciones fundamentales. Federico, quiero agradecerte por tu tiempo, Bueno, gracias y a disposición para cualquier otro momento. Federico Storani, hablando de la ley Ómnibus y repasando algunos de los otros temas.